The Batman, de este año 2022, dirigida y guionada por Matt Reeves, que ya había dirigido Cloverfield, El planeta de los simios, Déjame entrar, entre otras. Estelarizada por el brillante Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano y Colin Farrell. Bueno, antes de empezar hay que dar una alerta de spoiler, ya que si no has visto la peli y te caga que te hagan spoilers, pues por favor ponle mute, deja que corra el video, no seas culo, suscríbete y pues ya que estás hasta acá, por algo llegaste. Y ya sin más, empezamos. Si hubiera que resumir la nueva película de Batman en una sola frase, sería esta: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La película comienza con un plano secuencia creepy stalkeador, donde la cámara acecha a una familia que resulta ser la familia del alcalde. Posteriormente vemos al alcalde mirar la televisión y entonces, a sus espaldas, se revela la presencia de quien será el antagonista de toda la película, The Riddle o el Acertijo. ¿Y qué pasa del edificio de enfrente al interior del departamento del alcalde en un ratito? Pues porque es bien vergas. Y acá es conveniente hacer una pequeña aclaración. Las narraciones épicas, donde el protagonista es un héroe, como pueden ser La Odisea, Star Wars, Matrix y por supuesto The Batman, implican que nosotros como espectadores nos entreguemos a la verosimilitud de lo que nos están planteando, que demos por real la lógica que nos presentan, que es sobrehumana, y se quiebra si la queremos desmembrar racionalmente. Por ello es que las críticas que se centran en la falta de realismo con respecto a cosas de la lógica real del mundo me parecen un sinsentido. Es como encabronarse por haber comprado un paquetazo de queso y que no haya salido ningún Ruffles. Y es porque en primer lugar eso no iba a estar ahí, güey. Por otra parte, hay quienes defienden la película aludiendo a que hacen a un Batman más vulnerable y más realista, y que alguien me diga cuál vulnerable y realista hay que ser para aguantar un golpe en un puente de concreto directo en tu cara a toda velocidad y no quedar ni amoratado. O cuán vulnerable y realista es una armadura que resiste escopetazos y balazos con rifles de asalto mientras te permite moverte y dar chiricuazos de aquí a allá. Sin embargo, hay que aclarar que, aunque la lógica del mundo donde es concebido Batman no obedece a nuestra lógica humana, esto no significa que todas las historias estén muy bien construidas o estén carentes de guionazos. Y lamento decir que en este caso hay más guionazos de los que me gustaría haber visto. Después de ver cómo The Riddle refriega en la alfombra al alcalde a punta de chiricuazos, nos presentan a Batman en las calles de Gotham City. El peso simbólico que ha adquirido en 2 años. El miedo es la sustancia primordial de su actuar. Todos creen que se esconde detrás de cualquier sombra y le temen. Asaltantes, ladrones, traficantes, gente que protesta en contra de un banco. Espera, ¿qué hace que una persona que protesta contra un banco le tenga miedo a Batman? ¿Qué clase de Batman es este Batman? ¿Qué ha estado haciendo estos 2 años? ¿Golpeando manifestantes? Eso me huele como a fanservice para incels. Que bueno, del cual va a haber más en la película. Pero volvamos. Después de una escena de chingadazos a unos bullies que bailan Galvanize de los Chemical Brothers, Batman responde el llamado de Gordon y se nos presenta el otro tono de la película, que es un thriller de detectives, con acertijos y toda la cosa, tomando uno de los hitos menos explorados del cine sobre Batman, pues en los cómics es considerado ni más ni menos que el mejor detective del mundo. El rata alada. A través de una serie de homicidios y un juego trivia con Batman, The Riddle va a exponer una trama de corrupciones en las altas esferas del poder en Gotham City. En pocas palabras, pues la ciudad es un cagadero, un montón de tipos del círculo burocrático y de la policía están vinculados con el narcobusiness, y los crímenes de The Riddle se presentan como una venganza. El móvil de la venganza y la reflexión sobre la misma va a ser uno de los ejes argumentales que se van a presentar a lo largo de toda la película.
Después de eso, Batman se pregunta si sirve de algo lo que hace, porque en 2 años el crimen no creció, sino que aumentó. Este Batman es joven y no es muy brillante, ni se entera de las causas sociales del crimen y piensa que a chingadazos se va a resolver todo y el mundo tendrá paz. Todo lo demás no le importa. Si se pierde el dinero que le heredaron, le vale. Me vale. Mantener la solvencia de las industrias Wayne, le vale. Me vale. Y es que es un Batman que nunca pisó un salón de ciencias sociales para entender que buena causa de la criminalidad radica en las condiciones de precariedad a las que se ve sometida una parte de la población. Y que con esas industrias podría generar proyectos económicos sustentables donde dar trabajos dignos y dar oportunidades de verdad a la gente menos favorecida de la sociedad, que son un montón. Por ejemplo, pensemos que Batman está en México. Aquí hablamos de que, según cifras de la Coneval, más del 75% de la población vive debajo del umbral de la pobreza. Si somos 130 millones de mexicanos, esto significa que 97 millones y medio de personas podrían delinquir en un momento de desesperación económica. Y pues si se reduce la pobreza, pues reduce las posibilidades de que haya más crímenes. No hay que ser un genio. Y no digo que sea una u otra, son las dos. La criminalidad es un círculo vicioso que alimenta la pobreza y genera más pobreza. Así que lo sensato sería atacar a la pobreza y al mismo tiempo dar de chiricuazos a los criminales y policías corruptos. Y como siempre, pues nunca faltará el amiguito que nos diga: pues son pobres porque quieren. Si se esforzaran y se pararan temprano, pronto saldrían de la miseria. Y pues, si uno revisa los números de movilidad social en México, la cosa no es así. Indican que al menos 7 de cada 10 mexicanos que nacen en el peldaño más bajo de la escalera socioeconómica del país no logran superar la condición de pobreza durante su vida. En otras palabras, la ausencia de un piso parejo de arranque y avance en la vida para todos los mexicanos hace que, en nuestro país, la pobreza se herede. La verdad es que si naciste pobre, muy difícilmente dejarás de ser pobre. Y si naciste rico, muy difícilmente dejarás de ser rico. No importa cuál dedicado seas, cuánto talento o falta de talento tengas. Las reglas de un mundo construido desde la avaricia por acumular más y más dinero no es coherente con la idea de que todos podemos superarnos si nos esforzamos. Esa es una de las ficciones más peligrosas que hay, porque en lugar de atender la problemática real, la distribución de la riqueza, estamos compitiendo entre nosotros por sueldos miserables. Somos tontos, como Batman. No hay que ser muy listo para ver que los chingadazos y la autoexplotación son soluciones para un problema de avaricia. Un mundo de justicia, paz y prosperidad, como por el que lucha Batman, es posible. Pero no llega si la solución de los millonarios es enmascararse y dar chingadazos al crimen. Podrían hacer muchas cosas más. Podrían incluso repartir lo suficiente para que todos vivamos dignamente y ellos sigan siendo asquerosamente ricos. En fin, que The Riddle continúa asesinando gente con cargos importantes. Al inspector Savage, que era un poli de mala cara que vendía metanfetaminas, y también al fiscal Hill Coulson, que recibía sobornos para no procesar a ciertos criminales. Y al mismo tiempo, Riddle va revelando las oscuras corrupciones en las que estaban metidos. Además de esas, y es que resulta que también usaban un programa de protección a la gente vulnerable para lavar dinero. Se parece pues un poco a las televisoras que hacen colectas para la gente discapacitada solo para no pagar impuestos. A su vez, The Riddle va dejándole a Batman unos acertijos que le darán la pista de los siguientes pasos de su plan macabro. Y ahí va Batman, todo ricachón e iluso, siguiendo al pie de la letra el plan, pensando que está resolviendo el crimen, que está a la altura intelectual que el reto representa. El Rata Alada. Y después de eso viene una divertida persecución buscando a El Rata Alada, donde al final
Batman descubre que la próxima víctima es Bruce Wayne, o sea, él mismo. Sin embargo, es Alfred, el pobre Alfred, quien recibe el bombazo. Pero pues gracias al poder del guión es que sobrevive, solo para decirle a Bruce que su padre pues no fue malo, solo pues tenía el dinero suficiente para callar a un güey incómodo, pero nunca pensó que lo iban a matar. Pues el señor sí es bien inocente. Pero ahora veamos las consecuencias sociales de lo que está haciendo el villano en turno. Porque acaba de destapar una cloaca de corrupciones enorme, lo cual ha generado descontento social bastante legítimo. Y sin embargo, la película se centra en la fanaticada destructiva, que al igual que en The Joker, siguen ciegamente a The Riddle en su cruzada caótica por destruir Gotham. Porque si bien es un tipo que nunca tuvo una oportunidad, pues no lucha porque los demás tengan oportunidades. Solo quiere destruir todo, porque seguro es joven y berrinchudo igual que Batman. Y esto es lo que termina por no gustarme estas películas, porque siempre presentan a la gente que se opone a la gente rica como villanos crueles e inmisericordes, zafados de la cabeza. Y la realidad no es así. La mayoría de activistas que luchan contra los abusos de los ricos a las clases oprimidas no son así. Y hablando de villanías, ¿qué pedo con Batman cuando Catwoman le pide ayuda para acabar con el poli que mató a su amiga? Porque el tipo que hasta entonces se hace llamar Venganza y le valen los civiles heridos y tal vez hasta muertos en sus persecuciones estruendosas, acá, en lugar de decirle arre, vamos por el puerco, no, primero mejor revictimiza a la amiga de Selina, diciendo que es su culpa haber sido asesinada por juntarse con esas personas de poca monta. Y digo, hablamos de que la chica salía con el alcalde, y era forzada porque además el tipo le quitó su pasaporte. Y aunque este Batman es muy joven, habla con los valores de un señor conservador cuarentón, que juzga la vida de una morra inmigrante y con base en eso niega el buscar justicia por ella. Eso fue como un fanservice para incels. Y todo esto cuando además él mismo está actuando en favor de la justicia de güeyes poderosos y corruptos en primer lugar. Es decir, él busca resolver el caso de quien mató al alcalde, pero del amante forzada del alcalde dice que ella se lo buscó. Todo mal con este Batman. Y ahí Selina me lo para en seco y le dice: a ver, no digas batimamadas, güerito ricachón privilegiado que nunca tuvo que tener un trabajo pitero para tratar de subsistir. Y le deja claro algo que no solo se le olvida a Batman, sino a la sociedad en general: que todas las personas merecen justicia, que el contexto en el que estás determina mucho el desarrollo y tropiezo de tus pasos. No olvidemos que decidir es una sola elección entre un grupo concreto de opciones, y dichas opciones son muy diferentes a cuando naces en una familia con los medios de vida suficientes para un buen desarrollo y cuando no. Así que celebro que en la película pues se ponga sobre la mesa una realidad bien gacha a todas luces: el acceso a la justicia, el que el sistema reaccione cuando se comete un crimen contra tu persona depende en su mayoría a cuánto dinero tienes y a quiénes conoces, qué tan importante seas en la escala social. En fin, que el murciélago le da el avión paternalista a Gatúbela, y tras la revelación de que Thomas Wayne había mandado asesinar a un reportero porque este pretendía publicar una nota amarillista sobre su esposa, Bruce va a hablar con Falcone, que se lo chamaquea y le hace creer que Maroni asesinó a su padre. Pero bueno, como ya les habíamos contado, Alfred, que no murió por un guionazo, le dice otra versión donde el propio Falcone queda como sospechoso. Y después de todo esto, Selina pues captura a Mackenzie, el poli que mató a su amiga Annika, que además nunca se deshizo de las pruebas que lo incriminaban del asesinato, y todavía llama a Batman para que pues lo echen juntos. Bien romántica la cosa. Pero Batman pues, va con su compa maltercio Jim y le dice: no, morra, si este policía corrupto merece un proceso justo, no como tu amiga inmigrante. Bien incel el Batman.
Y como no pudo matar a Mackenzie, Gatúbela va a matar a Falcone. Y Batman, decidido a que no se haga justicia por Annika, la persigue. Y ambos, cada quien por su lado, se adentran en la guarida de Falcone. Al final, Batman gana, no mata a Falcone y lo sacan por la puerta de enfrente, donde lo esperan un montón de policías que no son corruptos. Nos enseñan la gran lección moral: no todos los policías son corruptos. Todo porque al final a Falcone lo termina matando de Riddle. Que Batman es todo tonto. No sabes nada, Batman Snow. Tras matar a Falcone, el Acertijo se deja atrapar. Y después, al ser detenido, pide hablar con el hombre murciélago. Básicamente para revelarle quién es. Y entonces Batman se mete el susto de su vida, pues cree que The Riddle sabe su identidad. Pero no. Nadie en esta película es muy listo, por lo visto. Vamos a detenernos también un poquito en las motivaciones del Acertijo. Cuando Batman lee uno de sus libros contables con notas tipo diario, en una escena que nos recuerda mucho a la película de Seven, se revela que The Riddle había sido un huérfano, que estuvo en uno de los albergues de renovación, que los políticos corruptos y la mafia habían usado para lavar dinero, y que habían abierto la familia Wayne. Y pues se encabrona que toda su vida desdichada haya servido para enriquecer a estos cabrones, mientras a él le ofrecieron condiciones de mierda toda su vida. Y le encabrona que él, que ya era huérfano, y una semana antes de morir Thomas Wayne hizo promesas de campaña para ser alcalde y les vendió el sueño americano para huérfanos. Y después de una semana pues se olvidaron de esos pobres huérfanos, y el único huérfano que importó era el huérfano millonario Bruce Wayne. Y acá la peli vuelve a insistir con el tema de la justicia y compasión social solo para la gente rica. The Riddle veía a Batman como una inspiración para lograr sus objetivos, igual que el Joker de Heath Ledger. Y entonces él le pregunta pues si sabe el plan, ¿no? Y Batman no lo sabe. Y el Acertijo hace un berrinche, porque pues así no debió salir. En fin, que quería que Batman pues fuese su aliado. Y entonces se desata la trácala final. Y acá el guión nos troleó, porque nos hizo pensar que The Riddle sabía quién era Batman, pero no, lo cual pone al Acertijo como menos astuto de lo que nos lo pintaron todo el resto de la película, lo cual está raro, no tiene mucho sentido. Tal vez fue una decisión de último minuto. Pasa, ¿qué tal? Oye, es que ya nos dijeron que si la película pega nos financian una trilogía. Verga, pero si hicimos que el Riddle descubriera la identidad de Batman. Si eso se revela, Batman deja de tener sentido. Pues, tú haz como que eso en verdad no pasa. Arre. Luego viene la escena que deja a Batman como el detective más meco del mundo, cuando el poli le da el tip de las alfombras, y con ese tip Batman consigue descifrar el plan, que era inundar Gotham City, pero pues ya es bien tarde. Además, The Riddle tiene 500 fanses, gente extremista dicen en la película, como si la sociedad no usara el término extremista para referirse a todo aquello fuera de la norma. La propuesta del Acertijo no es el cambio social, no es buscar justicia, es la mera venganza. El plan es inundar toda Gotham City, y que el único lugar seguro sea el estadio de Gotham, donde estarán los fans tóxicos de The Riddle apostrados en el techo, listos para masacrar a la gente en cuanto sea el momento. Supuestamente, esto para hacer sufrir a los ricos como sufren los pobres. Pero la verdad es que ese plan no garantiza que los ricos vayan a estar ahí, o que solo maten ricos. Un poco endeble la imaginación de venganza de clase del Acertijo, como que le faltó leer sobre la guerrilla de los años 70, supongo. En fin, que Batman y Gatúbela se dan de chingadazos con el grupo Incel armado, que si escucharan a Batman hablar sobre las mujeres, lo volverían su ministro de propaganda en lugar de estarlo balaceando. Al final, Jim Gordon desenmascara a uno de estos chavitos y le pregunta: ¿tú quién verga eres? Y este güey le dice: yo
soy la venganza. Y Batman voltea con cara de encontrar la revelación más reveladora de su vida como superhéroe. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y entonces el agua llega hasta el estadio. Se corta un cable de un transformador y eso amenaza con electrocutar a la gente. Y Batman ve al transformador con ganas de vengarse, pero sabe que no debe vengarse. Así que se arroja y lo corta en un acto de no venganza, sino de sacrificio, para salvar a la People, lo cual se le presenta como el próximo paso en su vida como héroe enmascarado, ser un símbolo de sacrificio y cuidados y no uno de venganza. Y ahí está el elemento escueto que hace evolucionar al personaje. Pero eso será en otra película. En general, The Batman es una película que no es mala, pero tampoco es tan buena. Ni como película de superhéroes, ni como película de detectives. Si bien tiene una fotografía excelsa, esto no le da para hacer una gran película. Sin embargo, pues se vienen más, y ojalá estén mejores. Para cerrar, quiero hablar de algo que me llamó la atención. Esta película tuvo muchos haters, así como muchos defensores, pero curiosamente no encontré casi ningún quejoso que explotara porque Jim Gordon fuese interpretado por un actor afroamericano, cuando este personaje es blanco desde su creación, en los años 30. Y fue raro no encontrar el enfado de esa generación de adultos que se indigna ante el mínimo detalle de transformación a los personajes de su infancia. O tal vez su problema no sean los cambios, sino cierto tipo de cambios. Como por ejemplo, se trata de cambiar a un personaje femenino o cambiar la orientación sexual de un personaje. A propósito de esto, el actor Jeffrey Wright ha dicho: en su primera iteración en 1939, Gotham City se diseñó a partir de una metrópolis estadounidense muy parecida a la ciudad de Nueva York o Chicago. La estructura de poder en la aplicación de la ley en esa ciudad, en ese momento, no habría incluido a alguien que se pareciera a mí. Ese es el hecho histórico. Pero a medida que estas historias han evolucionado continuamente a lo largo de estas muchas décadas, no solo a través de los cómics, sino también a través de las películas, han sido reinterpretadas a través de escritores, directores y actores para que sean más contemporáneas a la época de lo que fueron hechas. Ahora mismo, si tuviéramos que imaginar una ciudad gótica basada en una metrópolis estadounidense, pensar en ella como un lugar que solo está habitada por blancos es ser bastante idiota. Estar en deuda con una realidad demográfica de la América urbana de 1939, ¿cuál es el propósito de eso? Y pues eso fue todo. Esto fue Hablemos de Cine y otras cosas número 2. Si te gustó, suscríbete. Yo soy Don Cotidiano y estamos en Cotidiano Crew.